Si quieren arrancamos con la materia y en todo caso con Agus, así no nos demoramos más, lo vamos tanteando por el chat. Con tal que le diga... No te hagas ningún problema, Agus. Ahora te lo tipeo, se los paso a todos por mail, pero al finalizar la clase, así no nos distraemos, ¿sí? Y ahí van a tener el detalle de todo. Y les voy a explicar también que, para que no queden dudas, que todo el contenido que está en Miel, que dice obligatorio, es material de estudio para ser evaluado en el examen. Así está con la mayor claridad posible y no quedan dudas. Buenísimo, aclarado. Arrancamos, no demoramos más. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, como dijo el profe, vamos a ver la unidad 3, una introducción a Transact SQL y funciones predeterminadas. Esta clase, dentro de todo, va a ser más corta, así también van a tener tiempo para ir adelantando y teniendo este material ya para empezar con los prácticos y poniéndose al día, porque sí es real que ya nos queda poco para el primer parcial, el 14 de mayo, así que les vamos a ir dando tiempo. Al final de la clase ustedes continúan con la práctica y van enviando consultas o lo que necesiten o por el chat o lo causan también por el correo en Miel, copiándonos a los tres profes. Bueno. Tenemos. Vamos a empezar entendiendo qué es Transact SQL o TSQL, una abreviada, y ya lo estuvimos viendo, pero bueno, vamos a ordenar mejor los conceptos, donde primero vamos a partir de SQL, que va a ser el lenguaje estándar que usamos para trabajar con base de datos. Con SQL vamos a poder consultar la información, insertarla, modificarla o eliminarla. ¿Y ahora qué pasa con TSQL? Donde TSQL es la extensión de SQL creada por Microsoft, donde es utilizada en Microsoft SQL Server. Que sea una extensión, esto significa que agrega más funcionalidades que nos van a servir para programar cierta lógica que vamos a necesitar. Podemos realizarlo a través del uso de variables, declarándolas, utilizando también estructuras de control, y for también nos provee el manejo de errores, donde nos permite capturarlos y gestionar las excepciones. Y esto, bueno, como comentaba, nos va a permitir programar lógica más compleja dentro de la base de datos. Después, dentro de SQL, vamos a tener definidos dos tipos de sentencias. Por un lado está la llamada DDL, Data Definition Language, donde va a usarse para definir la estructura de la base de datos. Va a crear las tablas, modificarlas o eliminarlas. En esta parte no trabajamos con los datos, sino armamos la estructura que van a contener esos datos. Estas sentencias que nos van a ayudar a hacer la estructura son, por ejemplo, la creación de objetos, create, modificación de objetos usando alter, eliminarlos con drop o grant y revoke para través de los permisos. Después, por otro lado, tenemos las sentencias de ML. Son sentencias que nos van a permitir trabajar con los datos dentro de las tablas.
estos no nos van a permitir cambiar la estructura, sino trabajar con la información. Lo podemos hacer a través de las sentencias select, por ejemplo, para recuperar la información, hacer un insert, modificar con update o eliminar con delete. Así que entonces, resumiendo, SQL es el lenguaje base, SQL es el SQL con más herramientas que nos van a permitir programar operaciones más complejas. Después, las sentencias DDL van a definir las estructuras y las sentencias DML son las que van a manipular los datos. Y bueno, ambas son fundamentales para trabajar con base de datos. Bueno, con funciones continuamos, donde una función es un objeto programable que nos va a permitir encapsular esta lógica que nos va a devolver un valor o una tabla. Las funciones en SQL también son similares a las funciones que utilizamos en otros lenguajes de programación, donde también podemos usar como declarar las variables, como ya dijimos, el manejo de errores. También las podemos diferenciar en funciones del sistema o las funciones definidas por el usuario. Funciones del sistema, podemos decir que las trae incorporadas el motor de SQL Server, no las podemos modificar, ya que el código forma parte del servidor y se utilizan tal cual las provee Microsoft. Estas funciones nos permiten devolver las necesidades comunes sin tener que nosotros estar programándolas. Las podemos usar directamente como para cálculos de fecha, manipular el texto. Y las que tenemos como definidas por el usuario, esas sí son las que creamos para encapsular esta lógica que necesitamos aplicar. Al crearlas le vamos a asignar un nombre y se le puede retornar un valor de salida y que va a ser una tabla o un valor. También le podemos asignar parámetros de entrada. Estas funciones sí las podemos modificar, donde nos permite usarlo, por ejemplo, con la sentencia alter function también, para actualizar su definición. También podemos asignarle los parámetros, nos da también la facilidad de colocar más desarrollo, incluso devolverle distintos tipos de datos o tablas. Ahora acá vamos a ver un ejemplo básico para entender la diferencia en el momento del uso de las funciones. Acá en este caso tenemos una función para determinar la edad sin usar las funciones propias del sistema, en donde creamos la función con el nombre calcular edad manual, así la llamamos. Vamos a tener dos parámetros de entrada. Declaramos del tipo entero año nacimiento y año actual. Vamos a retornar un entero en donde hacemos la diferencia entre estos dos parámetros de entrada. Acá al ejecutar nos da el OK y dentro de estas carpetas, acá hacemos el refresh, dentro de escalar, acá ya la vemos creada. Para utilizarla, bueno, tenemos esta sentencia select con el nombre de la función
le habíamos asignado. Enviamos el parámetro de entrada 1990 y 2026 y renombramos la salida edad en este caso. Al ejecutarlo, bueno, nos dice edad 36. Después tenemos esta sentencia drop para poder eliminarla. Colocando drop el nombre de la función. Acá sí hacemos el refresh. Como que ya la eliminó. Bueno, en esta parte tenemos una función que vamos a utilizar getDate y la función year, que son las predeterminadas por el sistema, para hacer el mismo cálculo que hicimos anteriormente, en donde le asignamos un nombre, calcular edad sistema, y pasamos por parámetro el año de tipo entero. Vamos a retornar un entero y utilizando las funciones year y getDate, vamos a restarle al parámetro que dimos por entrar, ¿no? Ejecutar, creamos la función con select, nombre de la función, respetando el parámetro que dijimos, que definimos, y llamando edad a la salida. Y acá nos hace el cálculo de el año, o sea, de la fecha del día de hoy. Tomamos el año y se lo restamos al número que ingresamos por parámetro 1990. Bueno, continuamos con distintos tipos de funciones que se van agrupando de acuerdo a la funcionalidad. Tenemos las escalares que van a tomar un valor como parámetro de entrada y nos van a devolver un único valor, que puede ser un número, una cadena o una fecha. Estas funciones las podemos utilizar mediante las sentencias select, where, order by, y continuamos. A ver, yo creo que esto ya lo fui pasando acá, sí, capaz que nos resulta muy fácil no ir y venir. Bueno, tenemos las de configuración, y estas nos van a devolver los valores que están relacionados con la configuración del sistema, del usuario también, o del usuario que está en curso, o el nombre de la base de datos. Por ejemplo, acá vamos ejecutando, tenemos versión, que nos va a indicar la versión del tema del procesador de ese. Después tenemos db-name, que nos va a retornar la base de datos que estamos consultando. Acá hostname del usuario que está logueado en este momento. Después tenemos las funciones de agregado. Estas van a realizar el cálculo sobre un conjunto de valores y nos van a retornar un único valor, como por ejemplo count, o las funciones sum, por ejemplo. Retornar también un máximo, un mínimo, que son funciones básicas que vamos a poder tener en estas bases de datos, y que podemos utilizar también la cláusula group by, que nos va a permitir definir por qué campos exactamente queremos hacer esa agrupación, en lugar de hacerla por toda la base.
Si lo ejecutamos, va a ir a la tabla empleados y va a contar la cantidad de filas que tiene esa tabla. Acá nos arroja el valor 9. Queremos chequearlo. Correrlo, nos dan 9. En este caso, lo que estamos pudiendo hacer es de la tabla de orden, las órdenes, donde vamos a tener el detalle, va a agrupar por el ID de la orden y va a sumar, de acuerdo al campo cantidad, cuántos productos tiene esa orden. Entonces acá me dice que la orden 10.2.48 contiene 27 artículos. Y así sucesivamente con el resto de las órdenes que va agrupando. Si queremos chequear. La 10.2.48, por ejemplo, nos dice que el campo quantity tiene 12, 10 y 5. 10.2.48, ahí acumulo con el zoom 27. Bueno, después tenemos funciones para lo que es trabajar con fecha y hora, en donde, como dijimos, getDate nos va a dar la fecha y la hora del sistema, sysdate time nos va a dar también con más precisión, registrarlo, más precisión, el sysdate time, y lo que es dateAdd va a sumar o restar a un intervalo, una fecha. Por ejemplo, utilizando acá dateAdd y pasándole como parámetro day 1 y getDate, acá le estamos pasando a la fecha del día de hoy que me sume un día más. También se puede aplicar con mes o año a una fecha también. Que vayamos enviando por parámetro. DateDiff, ese va a ser la diferencia entre dos fechas de acuerdo a lo que se indique. Por ejemplo, le estoy diciendo la fecha. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Nosotros cuando hacemos estas funciones en el programa que usemos tenemos un sugeridor de lo que necesita, o sea, los parámetros que necesita tal función. ¿Cómo decís ¿Cómo es Por un ejemplo, sugeridor? Cuando vos no, tipeás, el IDE, el intérprete que usa el Management Studio, te empieza a sugerir las palabras reservadas o las palabras propias del lenguaje, y cuando empezás a referirte adentro de una tabla, de un esquema, ¿sí? Te lo sugiere, igual que el Eclipse. buenísimo. No sé si es tu pregunta. Sí, mi pregunta era eso, porque generalmente en el Eclipse o cuando usamos algún otro IDE, lo que Sí. nosotros tenemos es, bueno, este método tiene estos parámetros. Tendría que ser uno de o sea, un integer, un string, o lo que sea. Esa era mi Bueno, pregunta. eso, eso lo tenés también en el enunciado, ¿sí? De cada uno de los prácticos. Ok, ¿Sí? o sea, Ahí tenés la estructura de las tablas ¿mm? y ¿cómo se llama? Obviamente la estructura de las tablas con sus respectivos campos y tipo de datos.
Ok, y a través de nosotros, el programa que estemos manejando, nosotros podemos saber cuáles, o sea, explorar los métodos. Por ejemplo, si yo aprieto Date Add, tal vez me manda a donde se Sí, creó sí. Date Add Ahí y también puedo ver tiene la que ver con info. la versión que se hayan instalado del SQL Server. No todas las versiones muestran lo mismo, perdón, del Management Studio, ¿sí? Pero sí, te va listando, cuando vos pones la palabra reservada, te va listando las alternativas que tenés, ¿sí? Y el detalle. Obviamente son intérpretes de comandos, ¿sí? Como es el IDE del Eclipse, ¿sí? Y tener la ayuda que te da el IDE. Ok, profe, buenísimo. Gracias por la pregunta. También nos da el valor 24, la diferencia entre estas dos fechas ingresadas y de acuerdo al primer parámetro que le hicimos diferencia en días. Después tenemos en años, nos dice 6, de acuerdo a la fecha ingresada de hoy y la otra fecha del segundo parámetro, de acuerdo al tercero que se le indicó por año. Bueno. Después tenemos las funciones de conversión, donde va a convertir un valor de un tipo a otro tipo de datos. Acá vamos a convertir un valor del tipo fecha, getDate, al formato día, mes, año, donde, por ejemplo, el 103 en este caso es el tipo de estilo y le indicamos en el primer parámetro el máximo, que en este caso sería 10. Acá entonces va a mostrar la fecha de hoy con el estilo, que en este caso 103 es 23/04/2026 y con un tamaño máximo de 10. Por ejemplo, tenemos 106, un tamaño de 5. Y lo muestra como 23 de abril. Después, utilizando la función AST, donde convierte el valor a un tipo de dato a otro tipo de dato. Acá, en este caso, bueno, para entender el tipo de variables que estamos manejando, donde declaramos dato del tipo varchar de 2 decimales con la variable dato2 del tipo entero, y acá le estamos asignando a la variable dato, que habíamos dicho que era un varchar, el valor 27, en este caso sigue siendo un string, y decimos a esta variable dato le vamos a sumar 2. Esto nos va a mostrar 272, pero sabiendo que, bueno, es en este caso concatena el operador más, en este caso, porque 27 está asignado en la variable dato, es varchar. Acá tenemos en este caso, declaramos dato del tipo varchar, dato2 del tipo entero, le asignamos a dato el valor 27 y en este caso usamos la función cast, en donde dato2, que es del tipo entero, le asignamos el valor que contiene dato, era string, pero al usar cast lo va a convertir a entero, que es donde le estoy indicando acá.
Entonces, en este caso, al poner select dato 2, que dijimos que es de tipo entero, el operador más, acá, ahora vemos el valor, sí lo va a tomar como un entero, al 27. Bueno, después otro tipo de Profe, funciones que en ese tenemos. cast, disculpe, en ese caso estábamos declarando la variable con arroba por algún motivo o por qué. No, porque también las podemos declarar así. Usamos el arroba para declarar. ¿Es como una convención? Sí, exactamente. Ah, ok. Bueno, después tenemos funciones tipo matemáticas, donde, por ejemplo, acá en ABS lo usamos para obtener el valor absoluto de un número que estamos pasando por parámetro. Y en este caso pasamos en menos 55. A veces nos va a mostrar el valor 55, que ahí podemos operarlo para distintas cosas, obteniendo el valor absoluto del número sin su signo. Pues tenemos round para ir redondeando y le asignamos la cantidad de decimales que queremos. Tenemos acá 120,4967 y decimos que redondea 2. Entonces él toma el 49 y lo pasa a 5. También tenemos indicándole 0, nos va a tomar la parte entera. Pues tenemos unas cuantas funciones que vamos a poder operar con cadenas de string. Tenemos en este caso substring, en donde tenemos 3 parámetros en donde le pasamos la cadena que se especifica en la primer argumento. Después, comenzando desde la posición, vamos a estar comenzando desde la posición determinada del segundo argumento, que es, en este caso le paso 8, y que me muestre tantos caracteres de la longitud como se indico yo en el tercer argumento. Entonces, al ejecutar, yo tengo la cadena buenas tardes, le digo comenzar en la posición 8 y mostrarme 6 caracteres. Después tenemos charindex, que eso, esta función nos va a permitir buscar la posición de una subcadena dentro de otra cadena de texto. Si no la llega a encontrar, puede devolver 0. Ejecutar. Entonces le pedimos que de la cadena de caracteres customer me busque OM y me va a indicar dónde, en qué posición la encuentra. Posición 5. Acá en este caso le digo indicarme dónde se encuentra en la cadena customer OM, pero arrancando de la posición 6. En este caso ya no la encuentra, entonces nos indica el valor 0. Después tenemos, en este caso, Profe, una consulta. Ahí tipo te dice en qué posición arranca, ¿no? No más, tipo, porque claro, como son exacto, dos, en qué posición. dos
cuántos caracteres, tipo, como que me quedó medio con la duda. Claro, exacto. Tal cual lo que indico, en qué posición inicia esa subcadena dentro de Ok, la cadena ok, ok. custom. Profe, pero Después, entonces, o sea, ¿cuenta desde el 0 o cuenta desde el 1? no, no cuenta desde el 1. 1, 2, 3. Ah, ok. Bueno, después tenemos index, por eso creo que lo tenemos un poquito más abajo, pero ya arrancamos diciendo que nos va a devolver index, devuelve la posición de un patrón en una cadena. Tenemos acá los parámetros de entrada. El patrón sería, en este caso, ter, y lo ponemos entre 100 en el inicio y en el final, y va a buscarlo en la cadena que le enviamos en el segundo parámetro. Esto va a devolver la posición en donde comienza y si no lo encuentra, devuelve 0. Así que ter lo ubicó en la tercera y acá me devuelve la posición. Profe, ¿y por qué se ponen ¿No? entre porcentajes? Mm, Está definido así el parámetro, este patrón que nosotros le colocamos para que busque en esa cadena. ¿Cómo? Que digo que ya está, lo tenemos que definir así, entre por ciento al inicio y al final. Ah, ok. Es una Esa definición de la secuencia, función, sí, porque sí. como Bat anteriormente en index, charindex solo lo pusimos entre claro, solo no. comillas. Exacto, Ah, ok. en este caso sí. Después tenemos las funciones para trabajar sobre cadenas, llamada len. Esta nos va a devolver la longitud que tiene la cadena que enviamos por parámetro. Bueno, después tenemos en char que nos va a devolver un carácter en código ASCII, de acuerdo a lo que enviamos nosotros por parámetro, en este caso 65, el código ASCII va a ser A. Tenemos también para trabajar sobre cadenas la función left, donde nos va a devolver según el parámetro que le enviamos la longitud de la cadena de caracteres desde la izquierda. Yo le pido buenos días, solo envíame los primeros 8. Desde la función selectRight le pido envíame de la cadena que te envío los últimos 8, contando de la derecha. ¿No? Vamos con lower, que en este caso va a devolver la cadena que le enviamos por parámetro con todos sus caracteres en minúscula. Con upper nos va a devolver todos en mayúscula. Después tenemos las funciones en LTrim. En este caso va a quitar todos los espacios que tenemos a la izquierda según la cadena que enviamos por parámetro.
En este caso, rtrim, al ejecutarla, nos va a eliminar todos los espacios que contengan desde el final de la cadena. También podemos utilizar la función replace. En este caso tenemos 3 parámetros en donde la cadena que le enviamos en el primer parámetro es la que va a trabajar sobre ella, ¿no? Entonces acá le estamos indicando, en el segundo parámetro le decimos buscame la letra Z y reemplazámela por lo que yo te indico en el tercer parámetro. Así que me devuelve www.unlam.edu.ar. Cada vez me está achicando más. Después tenemos la función reverse, donde la cadena que le enviamos por parámetro me la va a mostrar a la inversa, ¿no? En orden invertido. Acá tenemos más ejemplos de Latintext, donde era que, de acuerdo a la cadena que le enviamos, le pedimos que nos encuentre, por ejemplo, en este caso, Luis. Nos va a devolver en qué posición comienza. En este caso, si no lo encuentra, nos devuelve 0. La función replicate va a tener por parámetro la cadena y en este caso le voy a indicar, por ejemplo, 3, que me replique 3 veces la cadena. Acá en este caso tenemos la función space, en donde lo podemos ir intercalando y indicándole a devolver con la cadena, con los espacios que le especificamos, en este caso 10, entre estas dos parámetros de entrada, por ejemplo, hola, espacio 10, ¿qué tal? Profe, una Sí, consulta ahí. ¿Hay alguna una función para borrar esos space? habíamos visto Perdón, ¿para rtrim borrar qué cosa? y ltrim, no sé si me estás viendo acá. A ver. En una cadena elimina o los espacios que tengamos al inicio o al final. Ah, no puedo elegir los del medio, por ejemplo. En este caso no. Ah, ok, ok. Gracias. Pero si usamos LTrim lo que elimina son los espacios extras, no es que va a juntar todas las palabras, ¿no? Claro, no. Del inicio o del final. Por eso es de izquierda o derecha, left o right. La gran realidad que el intérprete de sentencia para SQL tiene muchísimas sentencias, como nos pasa con el IDE de programación en Java o en algún otro lenguaje, C++. Obviamente no, el contenido de la materia no te permite abordar la totalidad de todos los comandos, ¿sí? Pero bueno, perdón, todos los comandos y todas las funciones. Pero, por ejemplo, está una que se escribe STUFF, que vos le podés decir, ¿sí? qué texto, el inicio, la longitud y qué vas a reemplazar. ¿Sí? Así que, pero nada, sí, hay un montón más de funciones. Obviamente, si nos ponemos a abordar cada una de ellas,
el contenido de la materia se hace extremadamente extenso al nivel de no alcanzaría en un solo cuatrimestre para verlo, ¿sí? De hecho, lo que se trata de demostrar son las funciones básicas, ¿sí? O por lo menos las primordiales para el uso cotidiano. Obviamente, en profundidad van a tener un montón más de actividades, un montón más de funciones, un montón más de operaciones que se puedan hacer, ¿sí? Pase a la consulta y les soy sincero, no me las conozco todas. Algunas las sé, esta me la acuerdo, Stuf, ¿sí? Porque es, es, es usable, ¿sí? No tanto como estas que estamos mencionando, pero es usable. Sí. Pero no, puede haber un montón de funciones que pregunten y hay que salir a fijarse en el IDE realmente si están o no están. Lo mismo pasa en programación. Te enseñan, por ejemplo, los métodos cíclicos para agarrar y recorrer un listado, no sé, el for, el while, el do while, y después tenés otros métodos, el for each, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, o los métodos de ordenamiento. Pero sí, hay funciones, un montón de funciones, y que no las vamos a poder abordar a todas. Obviamente, las buscamos, las probamos, ¿sí? Pero para que no se queden con la duda. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Sí. Buenísimo. La realidad es que, si no me equivoco, el contenido de la clase hoy ya lo hemos abordado, no son muchas las funciones, la idea es que tuvieran un pantallazo, y ahora, sí, para que como les dije la vez pasada, que no tengan que buscarse un espacio en algún otro momento de la semana, donde hay veces que por diversos motivos no lo encontramos, nosotros fomentamos que en el espacio de la materia, dejarles el espacio para que aborden los prácticos, ¿sí? Así que, obviamente es un espacio para ustedes, nos tienen acá disponibles para cualquier consulta, ¿sí? Un tema importante, ¿sí? Y gracias ¿cómo se llama? Para Agustín, que lo planteó. Quiero enfatizar en el hecho de que la materia, los contenidos y lo más relevante respecto de la misma, se trata de brindar a lo largo de la clase, comentándolo, presentándolo, y no quedarnos con una foto estática de estos son los contenidos y nos vemos tal día, ¿sí? Porque eso puede verse sujeto a modificaciones por índoles que nos excedan a nosotros, ¿sí? Como por ejemplo una medida gremial, un paro, ¿sí? O algún otro evento que nos haga cambiar el orden de las clases, ¿sí? Así que a pedido de Agustín ya tienen disponible lo que él preguntó, ¿sí? Así que nada, cualquier otra duda, obviamente lo podemos charlar acá, estamos abiertos los docentes a recibir consultas, no se queden con ninguna duda en ningún momento, ¿sí? Y nada, creo que respecto del contenido de la materia, yo de la semana pasada me quedé un punto pendiente que lo actualicé, que era unificar el contenido de la unidad 2, ¿sí? Ya está en una sola diapositiva, ¿sí? Para agruparlo un poco más prolijo, esa se me escapó, sinceramente. Pero bueno, nada, les dejamos este espacio para que tengan tiempo y no tengan que buscarlo fuera de el espacio de la materia para avanzar con la práctica. ¿Sí? Bien. Dale, profe, muchísimas gracias. Que tenga buena Espero semana. la semana que viene poder conocer la voz de Agustín, que le llegue el micrófono, ¿sí? Así que sea más fluida las consultas que nos tenga para hacer, ¿sí? No las tenga que tipear. Profe, no recuerdo si aclaró en algún momento, pero ¿se puede rendir con nuestras PCs? Puede ser. Nico, ¿no está labrado en piedra el examen? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ustedes les interesa saber sobre el examen? Obvio que sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguien profe, más, obvio. aparte de Martín? Sí, por acá sí. Bien, perfecto. Sí, profe. Quizás, bueno, yo lo que les puedo comentar, sí, a todos cálculo, y tenés razón, Nico.
Lo que sí les puedo adelantar y que eso no va a cambiar es que lo que se va a evaluar es lo que esté de contenido dentro de la materia, ¿sí? Brindado a ustedes en las clases y en miel, ¿sí? Así que de ahí no vamos a salir. No le vamos a preguntar nada que no esté en el material que explicamos y el material que compartimos, ¿sí? No le vamos a pedir nada fuera de eso, ¿sí? Así no hay malentendido ni nada. Sí, Max. Sí, profe, la consulta puntual es si va a haber como un conjunto teórico-práctico, por decirlo de alguna Seguro, manera. todo, Bien, ahí va, perfecto. Bárbaro, gracias. sí. Lo más probable es que no sea oral el examen, porque somos muchos, ¿sí? Y la idea es poder generar el examen y la corrección para que ustedes tengan la devolución lo antes posible, ¿sí? Eh, puede ser en máquina, puede ser a través de miel, puede ser escrito, ¿sí? Pero bueno, la idea es que el examen sea los contenidos, por los cuales los vamos a estar, en realidad no lo tomen como un examen, sino como una prueba de cómo están ustedes preparados con los contenidos brindados a la materia, ¿sí? El material entregado y explicado, ¿sí? Bien, profe, aprovecho de llevar la nota únicamente con las máquinas del laboratorio. Martín, la realidad, hoy te digo, y tenerla preparada la compu. Lo que siempre les digo a todos, testeen cuánto les dura la batería, porque las veces que lo hemos hecho en computadora, ¿sí? Van con su compu bajo el brazo y mi recomendación siempre es, me parece bárbaro la compu, buenísimo, agenciate un enchufe cerca, ¿sí? Para tenerla enchufada. Se me apagó la compu, no me duró la batería y el examen me quedó colgado. Si te arrancó el examen, contestaste una de las posiblemente 30 preguntas, y en el posible escenario de que sea examen a través de miel, ¿sí? Y las condiciones es, yo no puedo hacerme responsable, llevar alargue y cargador, totalmente. Y y que el alargue tenga varios enchufes y sos solidario con tus compañeros. Nosotros no podemos hacernos responsables si los elementos que se utilizan para el examen no son las computadoras del laboratorio, ¿sí? Pero la máquina no me prende, la máquina también, ven y ayudás a que, digamos que obviamente si está la disponibilidad de darles una mano, por supuesto. Si ya buscamos enchufe, escritorio, donde poder sentarse, bienvenido. La idea es que no sea algo rígido el examen, sino que sea algo flexible donde ustedes se sientan cómodos, ¿sí? Así que si lo llegamos a hacer por computadora, bienvenidos si traen sus compus, ¿sí? Trataremos de los que traen sus compus, cuanto antes peguen la vuelta y se vuelvan, ¿sí? Para no ir con la compu viajando, ¿sí? Tarde. ¿Les parece? Pero sinceramente, no, por eso tampoco queremos labrar en piedra ningún aspecto de la materia que vaya más allá de los contenidos. Los contenidos los tenemos que dar porque es lo que nosotros como docentes y como carrera le tenemos que brindar. Pero si después nosotros pasamos un cronograma y por algún motivo se cambia, decir, no, pero el cronograma decía tal cosa, está bien, pero hay medida de fuerza mayor que nos exceden, ¿sí? Por eso tratamos de ir día a día comentándolo, ¿sí? Si tenemos que andar pasando, sinceramente, un mail por miel, porque la finalidad es que sea lo más claro posible, directamente lo que agarramos es tal clase, vengan con la lectura de tal material y respondemos consultas. Y no es el espíritu de la materia, ¿sí? Con esto me refiero al hecho de que tratemos de que se entienda que hay que ser lo más flexible y estamos sujetos a cambio que a veces nos exceden a todos. Gracias, Nico. Bueno, el espacio para la práctica. Si quieren, con los docentes nos vamos a quedar acá conectados.
¿sí? A menos que todos decían que no hay dudas y digan, lo hago después en otro momento, o en silencio, o sin estar conectado, el contenido de la materia con el que quieran avanzar. Cuentan con nosotros, nos quedamos acá en silencio, si no, la verdad, gracias por la participación. Y estamos detrás de Niel y detrás de Teams por cualquier consulta. Bueno, profe, perfecto. Dale, profe, muchas Genial, gracias. Muchas Que tenga gracias, buena buenas semana. noches. Buenas noches a todos, damas y caballeros.